Saben, este mensaje no es algo popular. Este mensaje es un mensaje que confronta. Es un mensaje que nos dice lo que está bien. Pero como no, ¿cuántos de ustedes tienen alguna cosa mal en la vida? Pues ahí es para ustedes. Bienvenidos al club. Así que este mensaje maravilloso del Evangelio que confronta, que rompe, que a veces hasta destruye, pero sobre todo que da vida, es del que estaremos hablando en esta mañana. Amén, gloria al Señor. Así que los invito a que vayan a sus Biblias, que abran sus Biblias o que enciendan sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Ahí hay un encabezado y es camino, en el camino a Emaús, dice aquí en mi Biblia. ¿Dice así en la de ustedes? En algunos sí, en algunos otros hay Biblias que tienen un encabezado, subtítulos y esas cosas, pero algunos no. Pero le aseguro que dice lo mismo. Yo no quiero hacer una lectura muy extensa ahora. No quiero hacer una lectura muy extensa ahora, pero ustedes me van a ir siguiendo en esa historia. ¿Qué les parece? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Por ahí necesitan Biblias? ¿Ya no tenemos más Biblias para prestar? Vamos a leer entonces a partir del versículo 13 y vamos a leer solamente algunos versículos y luego continuamos. Por favor, no quiten su mirada de este capítulo 24 a partir del versículo 13, porque creo que alcanzaremos a llegar hasta el 35. Ojalá que alcancemos. Pero, ¿están listos? Si lo tienen, digan ya. Ok, qué bueno. Entonces, versículo 13 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas dice lo siguiente. Permítame antes, refresco mi garganta. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Vamos a quedar ahí. Les dije que es algo, vamos a leer hasta aquí, pero vamos a continuar. No quiten su mirada. ¿Cuántos están dispuestos a estar pegados a la palabra? Levante la mano el que quiere estar pegado a la palabra. Amén. El que quiere aprender este mensaje. Yo les aseguro que después de que estudiemos este pasaje, usted y yo podremos contarle al mundo entero qué es caminar hacia atrás y qué es caminar volviendo al camino. Amén. ¿Qué es caminar apartándose de Dios? ¿Y qué es caminar junto a Él? ¿Y qué es caminar después de hablar con Él? Ser encaminados una vez más hacia la bendición. Amén. Gloria al Señor. Entonces, algo interesante en el versículo 13, en el primer versículo, usted notará algo, hablando de tiempo, el mismo día. ¿Qué pasó? Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. E iban hablando entre sí
todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos dijeron, bueno, ya no pasó lo que esperábamos, ya no pasó que Jesús fuera el Salvador nuestro, que fuera como un Moisés que viene y derrota a todo el pueblo romano y nos devuelve a nosotros nuestra libertad. No pasó eso. Entonces, ¿qué dijeron? No, nos vamos a exiliar espiritualmente. Nos mandamos a cambiar, porque no es como nosotros esperábamos. El mismo día de la resurrección, Cristo no había resucitado para ellos. Ellos no entendían. Y es un problema cuando nosotros decimos o vamos en un camino y no encontramos lo que buscamos. ¿Cuántos de los que están aquí han estado buscando iglesia? Y algunos dicen, esta es mi iglesia, ¿será que sí? ¿Será que no? Lo importante, hermanos, no es la iglesia. Lo importante es la disposición de su corazón a aceptar lo que la palabra de Dios dice. Ese es el punto. Muchos dicen, no, yo no sigo las cosas de la iglesia y de la Biblia porque la Biblia se contradice. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que la Biblia les contradice a ellos. ¿Ok? Entonces, es importante que hoy tomemos el mensaje de estos hombres que iban decepcionados. Recuerde esto, se iban de Jerusalén, de donde Jesús les había dicho que iban a suceder todas estas cosas, y se mandaban a cambiar, iban para un pueblo que quedaba a 11 estadios de ahí. ¿Pero por qué se iban? Porque estaban decepcionados. Tal vez tú también estés decepcionado. Tal vez estés decepcionado de que no suceden las cosas que esperas en tu vida, o tal vez estés decepcionado de personas o de circunstancias. Pero déjame decirte que hay alguien que nunca te va a decepcionar: Cristo Jesús, el Señor. Entonces dice, versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Sabe por qué no podían ver a Jesús? Bueno, aquí la escritura dice que los ojos de ellos estaban velados en el versículo 16. Pero era que estaban tan encerrados o andaban entonando una grandísima quejabanza. ¿Cuántos son aquí de ese grupo de la quejabanza? Qué terrible cuando somos de aquellos que nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, y eso es lo único que hacemos, quejarnos. Y quéjese por lo que sea. Entonces ellos iban entonando una grandísima quejabanza, les decía. Y era así que estaban tan encerrados en su quejido que no reaccionan a la presencia de Jesús. Yo creo que muchas veces, yo no sé si usted se identifica con eso, pero muchas veces estamos tan encerrados en quejarnos y en hacer planes de venganza, de odio, o tal vez estamos tan encerrados en tratar de defender nuestras razones que no nos damos cuenta que Jesús camina a nuestro lado para decirnos: no te preocupes, yo estoy contigo. No lo podemos ver, no lo podemos escuchar cuando de pronto nuestro corazón se deja llevar simple y llanamente por el sentimentalismo humano. Y no es que tengamos que apartar nuestro corazón, nuestras emociones para poder caminar con Jesús, es al contrario. Pero hay algo que tiene que marcar la diferencia, y es que nosotros entendamos que Él ha prometido que nunca nos dejará solos. Volveré a vosotros, no os dejaré huérfanos, dijo Jesús. ¿Ok? Versículo 17 dice: ¿qué pláticas, les dijo Jesús? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos debían haber reconocido la voz del Señor. Si eran sus discípulos, tenían que haber reconocido su voz. Si habían compartido tantas cosas, pero ¿por qué no reconocieron al Señor? ¿Saben por qué? Porque el desaliento es algo tan fuerte que anula en gran manera la capacidad de razonamiento. Cuando nosotros estamos desalentados, realmente somos presa fácil del enemigo. No hay nada peor, hermanos, que ver que el desaliento se apodere de nosotros para detener nuestro avance en la vida.
No hay nada peor que una persona que ha perdido totalmente la esperanza y no encuentra consuelo ni salida a su problema. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas desalentadas por las circunstancias que les tocaron vivir. Moisés dijo en Números 11:15, no hace falta que vaya ahí, yo se lo voy a leer. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, Dios. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Moisés estaba diciendo, estoy cansado de sufrir. No me gusta sufrir, Señor. No quiero pasarla mal. Yo quiero estar tirado en mi sofá con mi mejor amigo. Quiero estar tirado en mi sofá con mi prótesis, el control del televisor. Quiero estar ahí, Señor. No quiero sufrir. Quiero pasarla bien. Y si he hallado gracia delante. Y mire lo que le dice Moisés al Señor. Si es que tú me amas, quítame la vida. Wow. Vemos historia bíblica. Josué, en Josué 7:7 dice: oh Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo el Jordán para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y me gustaría que usted entienda que esa palabra no debe estar en la boca de un cristiano. Cambie su por qué. Cámbialo por un ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres hacer con esta situación? ¿Qué me estás enseñando, Dios? Amén. Elías en Primera de Reyes 19:4 y dice: y Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis padres. Este hombre había acabado de destruir una legión de profetas malvados, terriblemente mentirosos, vendidos, sinvergüenzas, engañadores, falsos profetas. Él los había destruido, él mismo, 250 profetas, él de su propia mano. Había dado a Dios una victoria impresionante. Y de pronto dice: no, yo quiero morirme. Le llegó la depre al hombre. A propósito de depresión, yo quiero que usted vea en Elías un ejemplo claro de lo que es no entender el propósito de Dios. La depresión a una persona le llega y le puede dominar en la medida en que viola el propósito de Dios. ¿Qué significa eso? Dios tiene a veces para algunos un llamado, Dios tiene para algunos diferentes cosas. Dios trata de forma particular con cada uno, pero nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. ¿Cuánto les gusta hacer las cosas a su manera? Solo yo, Padre. Job, capítulo 10, versículo 1 dice: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Todos sabemos de la gran prueba que Job pasó. Y hubo momentos de debilidad, pero también sabemos de la gran victoria que Dios le dio a Job. Amén. Hubo momentos de flaqueza, hubo momentos de debilidad, pero cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, yo le digo algo. Job estaba peor que cualquiera de las personas que usted conozca. No importa si usted conoce a alguien que está donde esté, Job estaba peor que él. Porque no solamente que había perdido su familia, su fortuna, su salud, que su esposa, buena esposa que tenía ese Job. ¿Se acuerdan de la esposa tan buena que tenía? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Aún mantienes tu integridad? Reniega de tu Dios y muérete. ¿Cuántos se van a casar pronto? ¿Cuántos quieren una así? Así que en el Salmo 42:6, Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar, decía David. Y yo le puedo decir que podríamos seguir todo el día dando ejemplos de gente que se parece a usted y a mí.
quejambrosos. El desaliento puede paralizarnos y dejarnos inmóviles ante las mejores oportunidades. El desaliento no les dejó a estos dos caminantes a Emaús, no les dejó ver que era Jesús quien caminaba con ellos. Tal vez el desaliento de tu vida hoy no puede ver o no te permite ver lo que Dios quiere hacer contigo. Pero hay algo que quiero decirte en el nombre de Jesús. Si las escrituras hoy las recibes, abres tu corazón, ellas se abrirán delante de ti y podrás ver que hay un Dios que es fiel. Amén. El factor denominante que encontramos en la mayoría de estos textos es la queja. Y podríamos decir que la queja es el primer síntoma de desaliento. El desaliento también es contagioso. Podemos contaminar al que tenemos al lado cuando empezamos a hablar la realidad de las cosas o la forma en que nosotros la vemos. En otras palabras, júntese usted con un quejambroso hoy y mañana ya van a ser dos. Esto es el desaliento. Pero el desaliento es algo aceptable para los que no creen en Cristo. ¿Sabe? El que no tiene a Cristo puede estar desalentado, porque su única esperanza está basada en las cosas que suceden en este mundo. Cuando tú tienes puestos los ojos solamente en lo terrenal, pues tú eres terrenal, mano. ¿Sí o no? Uy, me salió mexicano. A ver, algo que tiene pico de pato, suena como un pato, se ve como un pato y tiene patas de pato. ¿Será pato? ¿Qué más puede ser? Entonces, cuando alguien es terrenal, pues piensa en lo terrenal. Pero cuando alguien tiene los ojos puestos en Jesús, cuando alguien tiene los ojos puestos en lo celestial, ese, aunque esté en la tierra, su espíritu está con Dios. Su espíritu está en lo celestial. Su espíritu está en lo santo, en lo grande, en lo beneficioso, en lo virtuoso, en lo de buen nombre. Su espíritu está uno con Dios. Usted puede estar aquí sentado, o nosotros pudiéramos estar todos totalmente encarcelados en este edificio. Pero déjeme decirle que no hay puerta, no hay reja, no hay muralla que pueda detener el corazón de alguien que ha entendido que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada que pueda detener al Espíritu, porque el Espíritu no está sujeto a tiempo ni espacio. Su Espíritu puede estar ahora aquí, pero también puede estar en la misma presencia de Dios. Su Espíritu no puede ser encadenado. Amén. Por eso, hermanos, para los que creemos en Cristo, hay factor que no podemos dejar afuera, y es el factor sobrenatural, porque las tinieblas no prevalecerán contra su iglesia, mi amado hermano. Porque la iglesia tiene quien pelee por ella, y el que lo hace es todopoderoso, es santo y está enamorado de su iglesia, que es su cuerpo. Su iglesia es usted y yo. La pregunta es esa: ¿eres tú parte del cuerpo de Cristo? ¿O eres solamente visitante o solamente participante de un grupo de personas que te caen bien? Es ir mucho más allá, hermanos. Es más allá de tener buenos amigos y buenos compadres en la iglesia. No se trata, mis amados hermanos y amigos, de tener una relación social meramente. Cristo no murió de mentiritas. La cruz de Cristo no fue un acontecimiento social, no. Fue un acontecimiento tan potente que, mire, solamente, si lo vemos solamente desde el punto de vista terrenal, marcó un antes y un después. La muerte de Cristo, un antes y un después en la historia de la humanidad. Porque hay antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Si eso es en lo terrenal, ¿cómo será en lo celestial? Se los cuento. ¿Saben qué hizo? A usted y a mí nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios cuando venimos a su camino, cuando entregamos nuestra vida a Él, cuando decimos: Dios, no puedo yo, hazlo tú, me rindo, entiendo que solamente tú puedes darme vida eterna. Por eso la pregunta es recurrente:
¿Eres tú parte del pueblo de Cristo, del cuerpo de Cristo? Si no, no es difícil. Entrega tu vida a Cristo hoy. Amén. Estos discípulos pensaron que todo ya había terminado y esa era la realidad para ellos. Cristo había muerto y todas las esperanzas que ellos tenían habían muerto con Él. Pero dejaron de lado el factor sobrenatural. Jesús les había dicho que iba a resucitar y no le creyeron. Y no le creyeron. Jesús dice hoy que si tú vienes a Él, Él te dará vida nueva. Tú verás si le crees. Jesús de todas maneras cumplió. Él prometió y Él cumplió. Porque la Escritura me enseña que Él resucitó y vive y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él no podía condicionarse por lo que sus discípulos pensaran o creyeran. Él lo había prometido y Él cumplió. Versículo 18, por favor sígame ahí. Respondiendo uno de ellos a lo que Jesús le había dicho, que se llamaba Cleofas, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Alexis, Oscar, Eric, no sé. Póngale ahí su nombre. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? No sé si usted nota un aire de reproche en esta frase. ¿Eres el único que no sabe nada de lo que ha pasado? ¿Dónde andabas, mano? Le está diciendo a Jesús: ¿tú qué onda? ¿Qué te la pasas metido ahí en la televisión? ¿O qué es lo que haces, que no te das cuenta de lo que está pasando en este mundo? ¿O qué te la pasas haciendo? Era como una especie de reproche. En cambio, él sí sabía. Este Cleofas sí sabía. Sí sabía lo que pasaba. ¿Cuántos creen que él sabía? ¿Sabía o no sabía lo que había pasado? A ver, ¿sí o no? Pónganse de acuerdo. Él dijo: pues yo sí sabía lo que ha pasado y crucificaron al que iba a ayudarnos. Ya no hay nada. Estamos fritos. En mi país hay un dicho, vamos a ver si se lo aprenden. Tuki tuki lulú. Así decimos allá. Eso significa paila. O sea, eso significa que la cosa no va bien, que se perdió todo. Entonces creía que sabía. Y algunas veces nos parecemos a Cleofas, ¿ah? Algunas veces tenemos el espíritu de Cleofas. No, yo sé lo que pasa. Y Dios al lado de uno, yo sé lo que pasa, es que es así, así. Y el Señor diciéndote: no, por este lado, no. Yo sé lo que pasa. Yo lo he visto, claro, con estos ojos. Pero cuando los ojos espirituales son abiertos, ustedes más adelante se van a dar cuenta qué es lo que pasa. ¿Cuántos quieren ir hasta el final hoy? Ok, vamos a seguir. Esta introducción se demora todavía como media hora, después comienzo a predicar. Ok, entonces él les dijo: ¿qué cosas? Como si Jesús no supiera. Y a veces oramos al Señor: Señor, quiero contarte. ¿Usted cree que Dios no sabe? Es bueno decirle las cosas así, porque eso demuestra nuestra humillación, nuestra humildad, y decirle: Señor, esto es lo que hay en mi corazón, aunque Él lo sabe. Pero a Dios le gusta que nosotros le contemos. ¿Y sabe por qué? No para burlarse de nosotros, sino porque ahí podemos demostrar la condición de nuestras vidas. Y Dios quiere que nosotros seamos conscientes de que nuestra condición sin Él es un fracaso. ¿Cuántos están de acuerdo? Ok, entonces Él les dijo: Jesús, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Ojo, el viernes estuvimos hablando, mi esposa y yo hablamos de este pasaje. Y fíjese que ya aquí, y el viernes dijimos en las clases de la escuela bíblica, que Jesús en este pasaje unifica todas las cosas. Y aquí vemos que Él se identifica como profeta. Ok. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del pueblo. ¡Wow! Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes
a sentencia de muerte y le crucificaron. También estamos viendo que se cumplía la profecía que encontramos en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, en el Salmo 22 y en muchos otros pasajes. ¿Ok? Pero nosotros, ellos, Cleofas y su amigo, esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Ya no estaban pensando en sus almas. Estos no estaban interesados en sus almas. Ellos estaban interesados en mejorar su vida terrenal, en ya no ser esclavos de Roma, en ya no ser empleados de Roma, en poseer su propia tierra. En otras palabras, se nos murió el que teníamos de candidato para presidente. Se nos murió el candidato de los pobres. Se murió el candidato. Ya no tenemos candidato para que derribe a toda esta gente, para que por fin nosotros tengamos lo que nosotros merecemos. Cualquier parecido con el comunismo, socialismo y alguno que es de los mismos, si se ofende, pues me alegra. Entonces, versículo 20, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Me gustaría que notáramos dos cosas. Era el día de resurrección. El tercer día. Quiero repetir esto. ¿Les había repetido Jesús en varias oportunidades que él resucitaría? Lo dijo. Lo dijo varias veces. Y no entendieron. Cabezones, ¿sí o no? Diga sí, cabezones. Diga cabezones. ¿Y usted qué cree que es? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho? Dios le ha dicho muchas veces a usted las cosas, pero ¿cuántas veces tiene que repetírselas? Todas las veces, hasta cuando usted deje de ser tan orgulloso, hasta cuando usted deje de ser tan soberbio, hasta cuando usted permita que la humildad que Cristo enseña penetre su corazón y usted pueda decir: Señor, me rindo porque entiendo que a mi manera no sirvo. Amén. Yo quiero decirle algo que Jesús le dijo a estos hombres y también le dijo a Marta, la hermana de María y de Lázaro. Y no os he dicho que si creyeres podéis ver la gloria de Dios. No os he dicho que si puedes creer, todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para aquel que cree. Hoy es necesario que la fe suya se ponga en acción. Amén. Me parece también descubrir en esa frase: esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, el motivo por el cual ellos no esperaron a lo sobrenatural. Y creo que es por la actitud equivocada porque es una actitud equivocada al acercarse a Jesús. Muchos se acercan a Jesús y dicen: no, es que me está yendo mal. Y creen que Jesús es como un amuleto. No, me está yendo mal, mire, el trabajo mal, se me perdió el zapato, ahora ya no, se me perdieron las gafas, se me perdieron las llaves, me tocó llamar al cerrajero, eso me cuesta plata, me está yendo mal. Y comparan a Jesús con el yerbatero o la bruja que dice: no, venga para acá. Los anuncios de los brujos, ¿cuáles son? Venga, si le está yendo mal, si la persona amada se le fue, yo se la traigo. ¿Cuántos han visto eso? Yo la verdad nunca he sido yerbatero ni nada, aunque pareciera, pero no, nunca he sido. Ellos se acercaron a Jesús por motivos equivocados. ¿Cuál es la motivación por que te has acercado tú a Jesús? ¿Qué esperas de Él? ¿Qué quieres de Él? ¿Sabe? Me alegro que te hayas acercado a Jesús, porque algunas de las cosas por las cuales te has acercado a Jesús, aunque no sea la motivación correcta, harán que tú puedas despertar a ver la necesidad que tiene tu alma de un Salvador.
Versículo 22. Aunque también nos han asombrado. ¿Qué estaban diciendo estos? Están contando algo que pasó antes. ¿Qué fue lo que pasó? Aunque también nos han asombrado. Yo quiero que piensen esa frase. Unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Oiga, ¿estos qué les pasa, man? Unas mujeres que ellos conocían, que eran de su grupo, vinieron y les contaron que no encontraron el cuerpo y que encontraron más bien, encontraron ángeles que dijeron que él ha resucitado. Y estos todavía se mandaron a cambiar. ¿Cómo es posible que Dios te haya dicho que él vive y tú crees que Dios está muerto? ¿Y cuándo crees tú que Dios está muerto? Cuando no crees que él es capaz de cambiar toda circunstancia, de poner las personas y los medios necesarios para que él pueda bendecirte. Así niegas tú que Cristo vive, cuando no le crees a su palabra. Yo creo en Jesús, dicen. Levanten la mano los que creen en Jesús. No todos creen en Jesús aquí, pero bueno, con los que creen. Vamos a dar un paso más adelante y no vamos a creer en Jesús, sino que le vamos a creer a Jesús. Amén. A lo que Él dice, a lo que Él promete. Él no es cualquier hombre, mi amado hermano. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el que sostiene todas las cosas. Este Jesús es Dios y Dios bueno. Amén. Entonces dice, y siguen contando, no solamente si estas mujeres fueron y dijeron a ellos todo este mensaje tan maravilloso, ¿por qué no les creyeron? Y peor aún, mire lo que dice el versículo 24. Y ellos siguen diciendo, y fueron algunos de los nuestros, ni siquiera, son de esos que no van a hacer, que no hacen nada. Vayan ustedes y miren a ver. Y cuando los otros vuelven, yo no creo. Cualquier parecido con cualquier hermano que usted identifique en otra iglesia, aquí no hay de esos, pues no es coincidencia. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Estos ni porque se les aparecía el mismo Señor se daban cuenta. Ojalá Dios nos libre, hermanos. Que no nos pase a nosotros, que Dios nos esté hablando, que Dios esté caminando a nuestro lado, dándonos un mensaje y nosotros no le creamos. Dios nos libre de eso. Amén. En el versículo 23, los discípulos están relatando lo que sucedió cuando las mujeres fueron al sepulcro, y en todo ese relato se deja ver la expresión amarga de la duda. Ellos no quieren esperanzarse y entusiasmarse por las dudas de que ya no pasa nada. Aunque hay también otros discípulos que visitaron el sepulcro y lo encontraron vacío, este testimonio no vale mucho, y la razón es porque a él no le han visto. ¿Cuántos han visto a Jesús? Pero le podemos creer. Dile, Señor, abre mis ojos, los ojos de la fe. Abre mis ojos para verte. Necesito más, Señor. Perdona mi incredulidad. Dame hoy un nuevo ánimo para creer en ti, Señor. Alimenta mi fe. Permíteme verte en medio de las cosas, Señor. Permíteme verte en medio de la naturaleza, en la sonrisa de un niño. Permíteme verte, Dios mío santo, en la bendición inesperada. ¿Cuántos de ustedes han recibido una bendición inesperada? ¿Cuántos se dan cuenta que Dios está preocupado hasta de las pequeñas cosas? Aleluya. Entonces, versículo 25, Él les dijo, ¿quién? Jesús. Mire, les dijo una bonita palabra. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No es que ellos no lo supieran. No es que ellos no supieran lo que las escrituras profetizaban. Ellos lo sabían. Ellos conocían muy bien y de memoria Isaías 53. Ellos conocían muy bien el Salmo 22. Ellos conocían todas las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Ellos lo conocían muy bien. Por eso les dice,
insensatos y tardos de corazón. ¿Saben lo que significa la palabra insensato en el original? Estúpido. Así le dijo el Señor: oh estúpidos y tardos de corazón. Tardo de corazón es un corazón despreocupado, un corazón que no le importa nada, un corazón que no siente. Versículo 26, recuerden los que están en la escuela bíblica, tengan en cuenta este versículo. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Hace una pregunta el Señor Jesús ahí. Y comenzando desde Moisés, versículo 27, estudiantes, ojo con esto. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y aquí Jesús les hace volver a la palabra. Amén. No dice Isaías esto de mí, no dice el Salmo 22 esto de mí, no dice Deuteronomio 18:15 de mí todas estas cosas. Deuteronomio 18:15 dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahora, ¿quiénes han leído el Salmo 22 aquí? Levante la mano. Ok. Por favor, ahora sí, acompáñenme a Juan. Esto de la pregunta del Salmo 22 es con referencia a que en el Salmo 22 encontramos esta historia mucho más extendida de la gloria del Cristo y del sacrificio del Cristo. Por favor, Juan 14:1. Yo quiero que el versículo, que este pequeño pasaje, no sé si usted es de los que le gusta rayar la Biblia o no, pero si puede, márquelo. Versículo 1, y vamos a ir hasta el 4, de Juan 14, ¿lo tenemos? Juan 14:1 al 4 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Mi pregunta, hermano, y voy directo a ustedes. Ponga su nombre a lo siguiente. Le voy a hacer una pregunta. Si esto que acabamos de leer es una verdad para usted, o si usted la cree. Si no la cree, le invito a que ponga sentido a lo que estamos hablando. Pero si usted no la cree, espero en el Señor que cuando salga de aquí en este día tenga una visión más clara de quién es Jesús. Pero algunos de ustedes dicen creer en esto. La pregunta es entonces, ¿por qué te comportas como Cleofas? El desaliento ha anulado la palabra muchas veces en tu vida. Y hoy es necesario que vuelvas a la palabra. Hoy es necesario que recibas esta palabra. Aunque ya la hayas escuchado. No importa si la has escuchado 1000 veces. Lo importante es si ya es parte de tu vida. Si vives con la esperanza de que Cristo un día te llevará a la misma presencia suya. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y quiero venir a ustedes para que allí donde yo estoy, vosotros también estéis, dice el Señor. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos.
Yo no sé si usted a veces siente que el Señor no está, pero Él nunca nos deja. Alguna vez se siente uno como que, Señor, ¿dónde estás? Pero Él está ahí. Y hago énfasis en esto y recalco esto por un solo motivo, y es querer que ustedes sean fortalecidos en su fe. Mire, no importa si usted siente el vacío más grande de todo el universo, Él no se ha ido, porque Él es el que sustenta el universo, porque Él es el que sostiene todas las cosas, y por el poder de su palabra todas fueron hechas, y por el poder de su presencia todas las cosas pueden cambiar, porque todo yugo se rompe ante la presencia de Dios. Amén. No hay poder, no hay demonio, no hay Satán que pueda venir a molestar tu vida. Escuche bien esto. No puede, no existe ningún poder en la tierra, en el cielo y en todo el universo que pueda doblegar la presencia de nuestro Dios. Él es soberano aquí y en el universo entero. Ese es el Dios que tenemos. No es un Dios pequeño. Si usted tiene un Dios pequeño, hoy mismo pídale al Señor perdón y arrepiéntase de eso, y pídale también a Dios que Él le muestre la realidad de su grandeza, de su majestad, de su santidad, de su amor y de su misericordia, que todos recibimos por gracia. Amén. Entonces estos hombres llegaron a esa aldea, y en el versículo 29 dice algo interesante: mas ellos le obligaron a quedarse. Wow. ¿Será que nosotros podemos obligar a Dios a hacer algo? Hay una forma en la que usted prácticamente no puede, Dios no lo puede soltar, y es porque Él ha prometido que Él, escuche esto, estará con nosotros para siempre. Y cuando usted entiende eso, y cuando usted tiene una comunión con Dios, Él no te dejará, Él no te desamparará. Amén. Mas ellos, versículo 29, le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció, versículo 30, espero que esto suceda contigo en este día, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, versículo 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Reconocieron a Jesús cuando Él estuvo cerca en la mesa con ellos. Ellos habían tomado una decisión sin consultar la Escritura. Decidieron abandonar Jerusalén sin una palabra de parte de Dios. Decidieron abandonar Jerusalén aunque había más pruebas de que debían quedarse. Había más motivos para quedarse que para irse. Es mi consejo de forma muy, pero muy constante a cada uno de mis hermanos, y hoy a todos ustedes en general, de que no se muevan de ningún lado si no tienen una palabra de parte de Dios. Eso es el evangelio, mi hermano. Eso es vivir el evangelio. Caminar no conforme a vista, caminar no conforme a nuestros sentimientos, nuestros sentidos, sino conforme a la palabra de Dios. Si te vas a mover de algún lado, si vas a hacer algo importante en tu vida, pídele una palabra a Dios. Pídele una palabra a Dios. No te muevas, es una locura caminar sin una palabra de Dios cada día. Amén. Estos dos discípulos caminaron sin consejo de parte de Dios, y por eso caminaron a ciegas hacia Emaús, empecinados en su tristeza, sin ver más que la derrota y sus ilusiones deshechas, todo por olvidar lo que Jesús había dicho. ¿Cuántas decisiones hemos tomado sin consultar la palabra? A todos sus discípulos
que era necesario que el Cristo padeciera, eso se lo había dicho él mismo. Aún los profetas usados por Dios habían dicho lo que estos dos hombres debían haber consultado. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿O no te habla Dios? Si es el segundo caso, o sea, si Dios no te habla, hermano, hay un tremendo asunto. Hay un tremendo asunto que decidir. Porque si Dios no te habla es porque tú no eres hijo de Él. Y si tú no eres hijo de Él, dice la Escritura que somos bastardos. Y no hijos de Dios, sino hijos del diablo. Ya sé que le puede sonar muy fuerte, pero no estoy diciendo algo que nació en mí. La palabra de Dios dice que nosotros, cuando no somos hijos de Él, somos hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo. Eso dice la Escritura. O sea que no me miren feo. Si se van a enojar, enójense con la Biblia. Y se decían el uno al otro. Versículo 32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Yo no entiendo a este par de muchachos. ¿Cómo puede ser posible que incluso algo tan fuerte que era sentir su presencia, el arder de su ser, de sus entrañas por la presencia de Dios, ni siquiera eso les animaba a decir: un momento, ¿qué estamos haciendo? Dios mismo está con ellos, abre las Escrituras para ellos y todavía necesitan llegar hasta el sitio en el cual se querían exiliar. Si Dios ha hablado a ti, si Dios en algún momento está obrando en tu corazón y sientes su presencia, no le digas ¿por qué, Señor? Dile ¿para qué, Dios? ¿Qué quieres que haga con mi vida? ¿A dónde quieres llevarme? ¿Cuál es el motivo por el cual hoy estremeces mi corazón? Pero si tu corazón no ha sido estremecido, entonces, mi amado hermano, es necesario que revises si realmente tú eres nacido de nuevo, un hijo de Dios o un hijo del enemigo. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Esto hará este libro maravilloso, su contenido poderoso, que es el pensamiento de Dios, la inspiración de Dios, hará que tú puedas ver a Cristo en medio de cualquier tormenta. Mis amados hermanos, la palabra de Dios cambia las cosas. Versículo 33. Mira cómo Dios cambia las cosas cuando la palabra y cuando Cristo es revelado. Versículo 33, sucede algo. Y levantándose, a ti te digo en el nombre de Jesús, levántate de cualquier postración. Levántate de cualquier pequeña o grande depresión o amargura que pueda haber en tu corazón. Levántate de eso. En el nombre de Jesús te digo. Porque en ese mismo momento, cuando las Escrituras se les abrieron y ellos pudieron darse cuenta con quién habían estado, dice la Escritura, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Versículo 34. ¿Qué decían ellos? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Amados hermanos, volver a la palabra nos hará volver al camino correcto, al camino justo, al camino bueno, al camino santo y perfecto que es Cristo Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Gracias, Señor. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Toda circunstancia, todo dolor, toda ceguera se cae cuando Cristo es revelado a tus ojos. Yo no sé qué vives tú. No tengo el conocimiento de cada problema de ustedes y me alegro, porque si no estaría muy loco. Pero qué maravilloso que Dios sí conoce todo. Qué grande y qué sublime es el amor de Cristo.
que aún aquellos que se alejaban de Él, porque estaban ciegos, porque no entendían, porque no miraron, porque no escudriñaron la palabra, aún de esos tuvo misericordia. Y sabe una cosa, hoy estás aquí y tal vez no conoces la Escritura, pero el amor de Cristo, la misericordia y la gracia del Señor te ha convocado aquí por medio de tu Santo Espíritu, que te habla y te dice: vuelve, ven a mí. Yo no estoy muerto, yo he resucitado y he prometido que un día vendré por la iglesia. ¿Pueden creerle eso al Señor? ¿Pueden creerle a Dios? No solamente creer en Él. ¿Sabe una cosa? Es triste que cuando nosotros decimos que creemos en Él, pero nos quedamos ahí. La Escritura dice que los demonios también creen y tiemblan. O sea que cuando nosotros solamente decimos que creemos en Él, estamos calificando para demonios. De ahí no pasamos. Parece risible, pero es que no vamos más arriba de ellos entonces. La diferencia entonces está en creer a lo que Él ha dicho. El gravísimo error de esos dos discípulos es no creer a lo que Él había dicho. Ellos lo conocieron, escucharon lo que Él dijo, pero nunca les llegó al corazón. Dígale: Señor, líbrame de no poner en obra esta palabra. Señor, líbrame de ser solamente oidor y no hacedor de tu palabra. Líbrame, Señor, de ser como un túnel, que tu palabra entra por aquí y sale por acá. Señor, que esa palabra pueda quedarse en mi corazón. Que haya algo que se quede aquí, porque yo quiero caminar contigo, Dios. No hacia Emaús, sino directo a tu presencia. No hacia lo que te niega a ti, no a la incredulidad, sino a la fe que me permite verte. Señor, sabemos, ustedes y yo, mis amados, que no lo hemos visto, pero los ojos de la fe nos permiten ver a Jesús. Yo le pido, cierre sus ojos ahí donde está. Y juntos pidámosle: Señor, revélate. Haz que mi vida, Señor, haz que en mi ser pueda sentir tu presencia. No que vayamos solamente por sentimientos, bendito Dios, sino que tú te reveles a nosotros y podamos sentir que tu palabra remueve las fibras más profundas de mi corazón. Líbrame de toda dureza, Señor. Hay muchas cosas, Señor, que han pasado en mi vida que me hacen duro. Mi infancia, mis amigos, mis decepciones, mis planes rotos. Pero Dios, hoy te entrego mi corazón y mi vida. Hoy espero de ti, Señor, que te reveles y que me hables. Y que esta escritura, que este mensaje que tú me has traído hoy, Señor, obre de tal manera, Señor, que yo pueda reconocerte en todos mis caminos, que pueda sentir tu presencia, tu guianza y tu dirección, y que tu Santo Espíritu, Señor, me hable, me guíe, y yo tenga la humildad para decir que tú eres mejor que yo en hacer las cosas. Que mis oídos sean abiertos, Señor. Que tu palabra santa y dulce obre y haya cabida en mi corazón. Líbrame de toda dureza. Líbrame de toda aspereza, Señor, contigo. Líbrame de menospreciarte, Señor. Líbrame, Dios mío santo, de cometer tal locura de ignorar tu palabra.